Me echaron de mi propia casa, sollozó la anciana. Pero Jesús le dio un palacio. Doña Aurelia Vázquez apretaba contra su pecho una maleta desgastada mientras sus rodillas artríticas amenazaban con ceder bajo el peso de la humillación. A sus 79 años, la anciana maestra jubilada se encontraba sentada en la banqueta de adoquines de la calle Francisco Sosa, en el corazón de Coyoacán, mirando con incredulidad la casa de 2 pisos que había sido su hogar durante 45 años. Las lágrimas rodaban por sus mejillas surcadas por el tiempo, cada una de ellas cargando el peso de una traición que jamás imaginó posible. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa!, había gritado Fernanda, su nuera, apenas 3 horas antes, empujándola casi con violencia hacia la puerta de Herrería Colonial. Ya no eres bienvenida aquí, vieja. La propiedad ahora está a nuestro nombre, todo legal, todo en orden. Rodrigo, su único hijo, el niño que había mecido en sus brazos, el joven al que había pagado universidad con su salario de maestra de primaria, permanecía de pie junto a su esposa, los brazos cruzados, la mirada fría como el hielo. No había defendido a su madre, no había dicho una sola palabra en su favor, simplemente asintió cuando Fernanda señaló la calle con un dedo acusador. «Mamá», había dicho Rodrigo con voz monótona, desprovista de emoción, «es mejor así, vete al asilo de la esquina, allá te cuidarán. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestros planes, esta casa vale mucho dinero y la necesitamos». Aurelia recordaba con claridad demoledora el momento, apenas 3 días atrás, cuando había firmado aquel poder notarial. Rodrigo había llegado a visitarla con documentos bajo el brazo, una sonrisa que ella confundió con cariño filial. «Mamá, es solo para agilizar trámites», le había explicado su hijo, mientras extendía los papeles sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde habían cenado juntos durante décadas. «Tú sabes, para que yo pueda ayudarte con el predial, con los servicios. Estás mayor, no deberías preocuparte por esas cosas. Confía en mí». Y ella, ingenua, creyendo que el amor de madre era correspondido con amor de hijo, había firmado. Firmó sin leer cada cláusula, firmó sin consultar a nadie, firmó porque confiaba ciegamente en la sangre de su sangre. Ahora, sentada en esa banqueta fría de noviembre, mientras los transeúntes pasaban apresurados sin mirarla, Aurelia comprendía la magnitud de su error. No era un simple poder notarial, era una transferencia de propiedad. Había firmado su propia sentencia de desamparo. La casa de 2 pisos con fachada amarilla, balcones de herrería forjada y patio interior con bugambilias moradas. Esa casa que había comprado con 45 años de trabajo honesto como maestra de la escuela primaria Benito Juárez, ya no le pertenecía. La había comprado en 1978 con un crédito del ISSSTE que tardó 20 años en pagar. Cada ladrillo, cada ventana, cada baldosa del piso había sido pagada con el sudor de su frente y la tinta roja que manchaba sus dedos de tanto calificar exámenes. «Señor Jesús», sollozó Aurelia, alzando su rostro hacia el cielo gris de la Ciudad de México. «¿Por qué me abandonas? Toda mi vida te serví, toda mi vida fui a misa, ayudé al prójimo, enseñé con amor a mis alumnos. ¿Es este mi premio? ¿Morir sola en la calle como un perro abandonado?» El dolor en sus rodillas era insoportable. La artritis había avanzado tanto en los últimos años que apenas podía caminar sin bastón, y su diabetes, descontrolada por el estrés de las últimas 72 horas, la hacía temblar. No había comido nada desde el desayuno, no había tomado sus medicamentos. Todo había quedado dentro de esa casa que ya no era suya. «Me echaron de mi propia casa», gritó de repente, sin poder contener el desgarrador dolor que le atravesaba el pecho. Varios transeúntes voltearon a verla con lástima, pero ninguno se detuvo.
En la gran ciudad, las tragedias personales eran tan comunes que ya no movían a compasión. Aurelia cerró los ojos, las manos temblando sobre la maleta. Dentro llevaba apenas 3 cambios de ropa, sus medicamentos que alcanzó a tomar antes de ser expulsada, su Biblia gastada y una fotografía de su difunto esposo, Esteban, quien había muerto 15 años atrás de un infarto fulminante. Esteban susurró al retrato que guardaba en su monedero: «Perdóname, no supe cuidar lo que construimos juntos. Nuestro hijo, nuestro Rodrigo, se convirtió en un extraño. ¿Dónde nos equivocamos, mi amor?». La tarde comenzaba a caer sobre Coyoacán. Las farolas coloniales empezaban a encenderse una por una, bañando las calles empedradas con luz ámbar. El frío de noviembre se intensificaba. Aurelia sabía que no podía quedarse ahí toda la noche. Sus huesos viejos no resistirían la intemperie. «Jesús», oró de nuevo, esta vez con voz quebrada, «no te pido que me devuelvas mi casa, no te pido riquezas, solo te pido un techo, Señor, solo un lugar donde recostar mi cabeza esta noche, solo eso. ¿Es mucho pedir? Tú que dijiste que ni siquiera los pájaros del cielo carecen de nido, ¿me abandonarás?». Fue entonces cuando lo vio. Un hombre se detuvo frente a ella. Aurelia alzó la vista, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano arrugada. El hombre vestía un traje impecable de color gris oscuro, corbata azul marino, zapatos lustrados que brillaban bajo la luz de la farola. Tendría unos 45 años, cabello negro peinado hacia atrás, rostro sereno, pero con una mirada que irradiaba una calidez inexplicable. «Señora Aurelia Vázquez», dijo el hombre con voz firme pero amable, «¿me permite un momento de su tiempo?». Aurelia parpadeó confundida. ¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre sonrió, y en esa sonrisa había algo que Aurelia no podía definir. Algo que la hizo sentir por primera vez en 3 días que quizás no estaba completamente sola. «Mellamo Miguel Ángel Sandoval», se presentó el hombre, extendiendo una tarjeta de presentación de papel grueso color marfil. «Soy abogado y vengo de parte de alguien que la ama profundamente». Aurelia tomó la tarjeta con manos temblorosas. Leyó: «Lich. Miguel Ángel Sandoval, abogado, derecho civil y familiar, despacho Sandoval & Asociados». «No entiendo», balbuceó Aurelia. «Yo no conozco a nadie que... Nadie me ama ya. Mi hijo me echó de mi casa. No tengo a nadie». «Se equivoca, doña Aurelia», respondió el licenciado Sandoval con esa misma sonrisa reconfortante. «Alguien muy especial ha estado cuidando de usted todo este tiempo, y ahora es el momento de que lo descubra». Del maletín de piel que cargaba, el abogado extrajo un sobre manila grueso, sellado con lacre rojo. Se lo entregó a Aurelia con ambas manos, como quien entrega algo sagrado. «Dentro encontrará una citación», explicó Sandoval. «Mañana a las 10 de la mañana, preséntese en la notaría número 47, ubicada en Avenida Insurgentes Sur, Colonia del Valle. Pregunte por el expediente Vázquez-1978. Pero yo no tengo dinero para abogados», protestó Aurelia, su voz apenas un susurro. «No tengo nada, me quitaron todo». «No necesita dinero, señora Vázquez», respondió el abogado con firmeza. «Todo está pagado, todo está preparado. Solo necesito que acuda mañana, puntual, 10 de la mañana. ¿Me lo promete?». Aurelia asintió sin comprender nada, pero aferrándose a ese sobre, como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. «Una cosa más», añadió Sandoval, sacando de su saco un fajo de billetes. «Tome esto. Es para que pase la noche en un hotel digno, coma bien, tome sus medicamentos. Mañana la espero». Antes de que Aurelia pudiera protestar o preguntarle de dónde venía ese dinero, el licenciado Sandoval ya se había alejado, perdiéndose entre la multitud que transitaba por la calle Francisco Sosa.
Aurelia abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta oficial de la notaría número 47, citándola para la revisión de asuntos pendientes relacionados con el finado señor Esteban Vázquez Mendoza, expediente 1978. También había fotografías, copias de documentos que ella nunca había visto. «Esteban», susurró mirando hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «¿Es esto tu obra, mi amor? Me estás cuidando desde el cielo». Por primera vez en 72 horas, Aurelia sintió una chispa de esperanza. No sabía qué significaba todo aquello, pero algo en su corazón de creyente le decía que Dios no la había abandonado, que Jesús había escuchado su clamor desesperado. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón, y caminó hacia el Hotel Prado, un establecimiento modesto pero limpio a 3 cuadras de distancia. Con el dinero que el licenciado Sandoval le había dado, pagó una habitación, cenó un caldo de pollo caliente y tomó sus medicamentos. Esa noche, arrodillada junto a la cama del hotel, Aurelia oró como nunca antes había orado. «Señor Jesús, no sé qué está pasando. No sé quién es ese abogado ni qué significa ese expediente. Pero siento tu presencia. Siento que no me has abandonado. Mañana iré a esa notaría, y sea lo que sea que me espere allí, lo recibiré de tu mano. Porque tú prometiste que nunca nos dejarías ni nos desampararías. Y yo creo en ti, Señor. Creo en ti. Si en estos momentos estás pasando por una traición familiar, si te sientes abandonado por aquellos que creías que te amaban, deja tu petición de oración en los comentarios. Recuerda que cuando los hombres te fallan, Dios permanece fiel. Él ve tu dolor, conoce tu necesidad y tiene un plan perfecto para tu vida. No estás solo. Nunca has estado solo. El taxi se detuvo frente a la notaría número 47 exactamente a las 9:50 de la mañana. Aurelia había salido del hotel 2 horas antes, incapaz de dormir más por los nervios que le revolvían el estómago. Se había vestido con su mejor conjunto, un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Había peinado su cabello canoso en un moño digno y cargaba el sobre Manila como si fuera el tesoro más preciado del mundo. La notaría era un edificio Art Deco de 4 pisos, con fachada de cantera gris y ventanales amplios que dejaban entrar la luz matutina. Aurelia respiró profundo, pidiendo fortaleza a Dios, y empujó la puerta de vidrio emplomado. La recepcionista, una mujer joven de unos 30 años con lentes de armazón rojo, levantó la vista de su computadora. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días», respondió Aurelia con voz temblorosa. «Me citaron para las 10 de la mañana. Expediente Vázquez-1978. El rostro de la recepcionista cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más. ¿Respeto? ¿Asombro? «Señora Vázquez, por supuesto, la estábamos esperando. El licenciado Morales la atenderá personalmente. Por favor, pase a la sala de juntas número 3, tercer piso. El elevador está al fondo». Aurelia subió en el elevador, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, un hombre de unos 60 años, cabello plateado, traje negro impecable, la esperaba con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Señora Aurelia Vázquez», dijo el hombre con una reverencia casi ceremonial. «Soy el licenciado Fernando Morales, notario titular. Es un honor recibirla. Por favor, acompáñeme». La condujo a una sala de juntas con una mesa larga de caoba pulida, sillas de piel y cuadros de paisajes mexicanos en las paredes. Sobre la mesa había varios documentos extendidos, carpetas y lo que parecían ser fotografías antiguas. «Señora Vázquez», comenzó el notario, indicándole que tomara asiento, «lo que está a punto de descubrir cambiará su vida.
Pero antes de comenzar, necesito verificar su identidad. ¿Puede mostrarme su credencial de elector? Aurelia sacó de su bolso su credencial con manos temblorosas. El notario la revisó, comparó la fotografía, verificó los datos y asintió satisfecho. Perfecto. Ahora, permítame explicarle por qué está aquí. El licenciado Morales tomó asiento frente a ella y abrió la primera carpeta. Su difunto esposo, el señor Esteban Vázquez Mendoza, falleció hace 15 años de un infarto. ¿Es correcto? Sí, susurró Aurelia, sintiendo el familiar dolor de la pérdida. El 10 de marzo de 2010. Lo que usted no sabía, señora Vázquez, es que su esposo tenía un seguro de vida que contrató en 1995 cuando trabajaba como supervisor de construcción en la empresa Desarrollos Urbanos del Valle. Un seguro de vida con valor de 15 millones de pesos. Aurelia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿15 millones? Pero eso es imposible. Esteban nunca me dijo nada. Yo, cuando él murió, no recibí nada, solo la pensión del IMSS. Exactamente, dijo el notario con expresión grave. Y hay una razón para eso. Su hijo, Rodrigo Vázquez Vázquez, se enteró de la existencia de este seguro cuando su padre falleció. Él era el contacto de emergencia en los archivos de la empresa. La aseguradora intentó contactarla a usted, pero su hijo interceptó todas las comunicaciones. Les dijo que usted había fallecido también, que él era el único heredero legal. ¿Qué? Aurelia se llevó las manos a la boca, horrorizada. Rodrigo hizo eso, mi propio hijo. No solo eso, señora Vázquez. El notario abrió otra carpeta, revelando escrituras y documentos legales. Su esposo también era copropietario de un terreno en la colonia Polanco, en la calle Horacio, que había heredado de su padre. Un terreno que se vendió hace 10 años por 25 millones de pesos. Su hijo también ocultó esta transacción. El dinero fue depositado en una cuenta que su hijo abrió fraudulentamente a su nombre. Aurelia no podía respirar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero estas no eran lágrimas de tristeza, sino de indignación, de traición absoluta. ¿40 millones de pesos? Logró articular. ¿Mi hijo me robó 40 millones de pesos? 40 millones que legalmente le pertenecen a usted, confirmó el notario. Y hay más. Hace 3 días, su hijo la hizo firmar un poder notarial que en realidad era una transferencia de propiedad de su casa en Coyoacán. Esa transferencia es completamente ilegal porque se hizo bajo engaño y coacción. El licenciado Morales empujó hacia ella un folder rojo. Estos son los documentos originales del seguro de vida, las escrituras del terreno en Polanco, los registros bancarios y las pruebas de que su hijo cometió fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Todo esto apareció misteriosamente en nuestros archivos hace exactamente 3 días. ¿Misteriosamente?, preguntó Aurelia limpiándose las lágrimas. Así es. La mañana después de que usted fue expulsada de su casa, esta carpeta apareció en mi escritorio. No había remitente. No había nota, solo estos documentos perfectamente organizados, con cada prueba que necesitamos para proceder legalmente, y una nota que decía Expediente Vázquez-1978, citar la mañana 10 de la mañana, justicia para Aurelia. El notario hizo una pausa, mirando a Aurelia con una expresión que mezclaba profesionalismo y asombro. Señora Vázquez, en 35 años de carrera como notario, jamás había visto algo así. Es como si alguien muy poderoso, con acceso a archivos que ni siquiera sabíamos que existían, hubiera decidido hacer justicia. El licenciado Sandoval, susurró Aurelia. Él me dijo que venía de parte de alguien que me ama. ¿Licenciado Sandoval? El notario frunció el ceño.
No conozco a ningún licenciado Sandoval en la Ciudad de México. ¿Tiene su tarjeta? Aurelia sacó la tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó. El notario la examinó cuidadosamente, luego tomó su teléfono y marcó un número. Registro Nacional de Abogados. Sí, buenos días. Necesito verificar la cédula profesional de un abogado. Miguel Ángel Sandoval, S-A-N-D-O-B-A-L. ¿Cómo dice? ¿No existe? ¿Está seguro? Sí, gracias. El notario colgó el teléfono lentamente, mirando a Aurelia con expresión incrédula. Señora Vázquez, el licenciado Miguel Ángel Sandoval no existe en el Registro Nacional de Abogados. No hay ninguna cédula profesional con ese nombre. No existe el despacho Sandoval y Asociados. Es como si este hombre no existiera. Un escalofrío recorrió la espalda de Aurelia. Recordó la sonrisa del abogado, la calidez inexplicable de su mirada, la forma en que había aparecido exactamente cuando ella clamaba a Jesús por ayuda. Dios mío, susurró, llevándose una mano al pecho. Señor Jesús, ¿fuiste tú? El notario carraspeó, claramente incómodo con el giro espiritual de la conversación, y volvió a los documentos. Sea como sea, señora Vázquez, estos documentos son completamente legítimos y legales. Ya presenté una denuncia ante el Ministerio Público por fraude y falsificación. Su hijo y su nuera serán investigados. La casa de Coyoacán será devuelta a su nombre. Y los 40 millones de pesos que le pertenecen serán transferidos a una cuenta bancaria que abriremos hoy mismo a su nombre. Aurelia no podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. De estar en la calle, sin nada, a tener 40 millones de pesos y su casa de vuelta. Era imposible. Era un milagro. Hay algo más, continuó el notario, abriendo el último folder. El terreno que su esposo tenía en Polanco, calle Horacio número 783. Según estos documentos, su hijo lo vendió hace 10 años, pero la transacción fue fraudulenta porque usted, como esposa y heredera legal, nunca firmó la venta. Eso significa que la venta es nula. El terreno sigue siendo legalmente suyo. ¿El terreno de Polanco? Aurelia sintió que su cabeza daba vueltas. Pero, ¿qué hay ahí ahora? Está vacío. Los compradores originales nunca construyeron nada porque descubrieron que había un problema con las escrituras. El terreno tiene 600 metros cuadrados y está valuado actualmente en 25 millones de pesos. 65 millones, más la casa en Coyoacán. Aurelia, que hacía 24 horas lloraba en una banqueta sin tener dónde dormir, ahora tenía más dinero del que jamás había soñado. Señora Vázquez, dijo el notario con expresión seria, ¿desea proceder con la demanda contra su hijo? Él enfrenta cargos muy graves. Podría ir a prisión por fraude, falsificación y abuso de confianza. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Aurelia cerró los ojos. Pensó en Rodrigo, el bebé que había amamantado, el niño que había llevado a su primera comunión, el joven al que había apoyado en cada paso. Pero también recordó la frialdad en su mirada cuando la echó a la calle. Recordó las palabras de Fernanda: «Vete al asilo, vieja». «Proceda», dijo Aurelia con voz firme, abriendo los ojos. «Que se haga justicia. Si mi hijo cometió estos crímenes, debe enfrentar las consecuencias. Quizás la cárcel le enseñe lo que yo no pude enseñarle, que el amor y la honra a los padres no se negocian». El notario asintió. «Bien, necesitará un abogado para representarla. ¿Puedo recomendarle?» «No», interrumpió Aurelia, mirando la tarjeta del inexistente licenciado Sandoval. «Ya tengo abogado, y aunque no aparezca en ningún registro, sé que está cuidando de mí». Rodrigo Vázquez estaba sentado en la sala de la casa de Coyoacán, bebiendo whisky directamente de la botella, cuando escuchó los golpes fuertes en la puerta principal. Fernanda, su esposa, emergió de la cocina con expresión preocupada. «¿Quién será a estas horas?».
murmuró ella, mirando el reloj que marcaba las 8 de la noche. No abras, ordenó Rodrigo, pero era demasiado tarde. Fernanda ya había abierto la puerta. 2 agentes del Ministerio Público, acompañados de un notificador, se encontraban en el umbral. El más alto de ellos mostró su credencial. Rodrigo Vázquez Vázquez. Soy yo, respondió Rodrigo, poniéndose de pie con dificultad. El alcohol ya había hecho efecto. ¿Qué quieren? Traemos una orden de investigación por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. También una orden judicial que declara nula la transferencia de propiedad de este inmueble. Esta casa ha sido devuelta legalmente a su propietaria original, la señora Aurelia Vázquez de Vázquez. Tienen 72 horas para desalojar. El notificador extendió un folder con los documentos. Rodrigo lo arrebató y comenzó a leer, su rostro palideciendo con cada línea. «Esto es imposible», balbuceó. Ella firmó el poder notarial. Todo fue legal. Firmó bajo engaño y coacción, respondió el agente con frialdad. Eso constituye fraude. Además, hay cargos adicionales por ocultamiento de herencia y malversación de fondos. El seguro de vida del señor Esteban Vázquez, el terreno en Polanco. Todo lo que ocultó a su madre. Fernanda se dejó caer en el sofá, el rostro descompuesto. Rodrigo, ¿de qué están hablando? ¿Qué seguro de vida? ¿Qué terreno en Polanco? Pero Rodrigo no respondió. Estaba leyendo los documentos, sus manos temblando, sudor frío recorriéndole la frente. Todo estaba ahí. Cada transacción fraudulenta, cada mentira, cada documento falsificado. Como si alguien hubiera estado documentando sus crímenes durante 15 años, esperando el momento perfecto para presentar las pruebas. ¿Quién? Susurró Rodrigo. ¿Quién les dio estos documentos? Aparecieron en la notaría número 47, respondió el agente. Alguien los dejó anónimamente, pero son completamente legítimos. Cada firma, cada sello, cada transacción está documentada. Señor Vázquez, a menos que tenga un abogado muy bueno, va a pasar un largo tiempo en prisión. Después de que los agentes se retiraron, dejando la notificación judicial sobre la mesa, Fernanda explotó. 40 millones de pesos, gritó, arrojando un jarrón contra la pared. Tenías 40 millones de pesos escondidos y nunca me dijiste. Vivíamos apretados mientras tú tenías 40 millones. «Cállate», rugió Rodrigo. «Necesitaba ese dinero para mis proyectos, para la empresa que quiero iniciar. No iba a dárselo a mi madre para que lo desperdiciara en sus cosas de vieja. Tu madre, la mujer que te crió, que pagó tu universidad, que te dio todo, y tú la echaste a la calle». Fernanda se pasó las manos por el cabello, histérica. «Y ahora vamos a perder esta casa, y tú vas a ir a la cárcel, porque eres un idiota codicioso». «No voy a ir a ninguna cárcel», replicó Rodrigo con los dientes apretados. «Voy a conseguir el mejor abogado, voy a pelear esto. Esa vieja no sabe en qué se metió». Pero en el fondo Rodrigo sabía la verdad. Las pruebas eran abrumadoras. Y algo en todo este asunto no tenía sentido. ¿Cómo aparecieron esos documentos? ¿Quién los había recopilado? ¿Quién estaba protegiendo a su madre? Recordó vagamente haber visto a un hombre elegante, de traje gris, hablando con su madre el día que la echaron. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué tenía la extraña sensación de que había cometido un error mucho más grande del que podía comprender? Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en un hotel de la colonia Roma, Aurelia Vázquez estaba arrodillada junto a su cama, orando como había orado toda su vida. «Señor Jesús, gracias por hacer justicia, gracias por no abandonarme, gracias por ese ángel que enviaste, ese abogado que no existe en ningún registro, pero que existe en tu reino. No sé qué planes tienes para mí, Señor, pero confío en ti. Estos 40 millones no son míos, son tuyos.
Dime, ¿qué quieres que haga con ellos? Y en la quietud de esa habitación de hotel, Aurelia sintió una paz que superaba todo entendimiento. Una certeza inexplicable de que todo estaba ocurriendo exactamente como debía ocurrir, que Dios no solo estaba restaurando lo que le habían robado, sino que estaba preparando algo mucho más grande. Al día siguiente, Rodrigo y Fernanda recibieron la visita de más agentes. Esta vez venían con una orden de embargo preventivo. Todas las cuentas bancarias de Rodrigo fueron congeladas. El automóvil BMW que había comprado con el dinero robado fue incautado. Los muebles de lujo que había adquirido para la casa fueron catalogados para devolución. «Pero necesitamos dinero para comer», protestó Fernanda, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo vamos a sobrevivir? Deberían haberlo pensado antes de cometer fraude», respondió el agente sin emoción. «Tienen suerte de que aún no están bajo arresto. La señora Vázquez podría solicitar prisión preventiva, pero por alguna razón decidió ser misericordiosa». Misericordiosa. La palabra resonó en la mente de Rodrigo como una campana. Su madre, a quien había traicionado de la forma más vil, estaba siendo misericordiosa con él. Y eso, de alguna manera, lo hizo sentir peor que cualquier castigo. Esa noche, incapaz de dormir, Rodrigo salió a caminar por las calles de Coyoacán. Sus pasos lo llevaron, sin querer, a la banqueta donde había dejado a su madre 3 días atrás. Y allí, bajo la luz de la farola, creyó ver a un hombre de traje gris, observándolo con expresión serena. «¿Quién es usted?», gritó Rodrigo. «¿Fue usted quien hizo esto? ¿Quién es usted?». Pero cuando corrió hacia el hombre, éste había desaparecido. Solo quedaba el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes coloniales de Coyoacán. Y una certeza terrible, que había traicionado no solo a su madre, sino a algo mucho más sagrado. Y que ahora, ese algo sagrado estaba cobrando justicia. 3 meses después, Aurelia Vázquez estaba de pie frente a una mansión de 3 pisos en la calle Horacio de Polanco, mirando con asombro lo que acababa de comprar. No era simplemente una casa. Era una residencia majestuosa con fachada de cantera blanca, ventanales emplomados, balcones de hierro forjado, jardines frontales con fuentes de piedra y un diseño arquitectónico que mezclaba lo clásico con lo moderno. «Es perfecta», susurró Aurelia, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero estas eran lágrimas de gratitud, no de dolor. El arquitecto que la acompañaba, un hombre joven llamado Daniel Contreras, revisaba los planos finales. «Señora Vázquez, según sus especificaciones, esta residencia tendrá capacidad para 50 huéspedes, cada habitación con baño privado, área común con capilla, comedor comunitario, biblioteca, sala de televisión, jardines terapéuticos y consultorio médico. Todo de primera calidad. Será la residencia para adultos mayores más hermosa de toda la Ciudad de México, pero completamente gratuita», recordó Aurelia con firmeza. «Este no es un negocio, Daniel, es una misión, un hogar para ancianos que fueron abandonados por sus familias, un lugar donde puedan vivir con dignidad sus últimos años». La historia de cómo Aurelia había llegado a esta decisión era en sí misma milagrosa. Después de que el notario le entregara el control de los 40 millones de pesos y la casa de Coyoacán, Aurelia había pasado semanas en oración, pidiendo a Dios que le mostrara qué hacer con esos recursos. Una noche había tenido un sueño. En ese sueño caminaba por un palacio hermoso lleno de ancianos sonrientes. Todos le daban las gracias por haberles dado un hogar. Y al fondo del palacio, sentado en un sillón de terciopelo rojo, estaba un hombre de traje gris que ella reconocía, el licenciado Sandoval. «Aurelia», le había dicho en el sueño, «te echaron de un techo, yo te di un palacio, ahora tú darás palacios a mis ancianos,
Esta es tu misión, esta es tu redención. Aurelia había despertado sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte, y había sabido con absoluta certeza lo que debía hacer. Al día siguiente comenzó a buscar propiedades en Polanco, y cuando encontró esta mansión de 3 pisos, supo que era la indicada. Había invertido 20 millones en comprar y remodelar la propiedad. Otros 10 millones fueron destinados a un fideicomiso que generaría recursos para el mantenimiento perpetuo del hogar. Los 10 millones restantes los había donado a diversas obras de caridad: orfanatos, asilos existentes, programas de becas para estudiantes de escasos recursos. ¿Y su hijo?, había preguntado Daniel cuando Aurelia le explicó su visión. ¿Él está en prisión ahora? Aurelia había suspirado tristemente. Rodrigo enfrenta un juicio por fraude. Probablemente vaya a prisión por 5 años. Fernanda lo dejó. Presentó el divorcio y huyó con sus padres a Monterrey. Mi hijo está solo ahora, enfrentando las consecuencias de sus actos. ¿Y usted no siente satisfacción por eso?, preguntó Daniel, genuinamente curioso. No, respondió Aurelia con voz suave. Siento tristeza. Tristeza porque mi hijo eligió el camino del egoísmo y la traición. Pero también sé que Dios puede transformar hasta el corazón más duro. Así que oro por él cada día. Oro para que en la cárcel encuentre a Jesús. Oro para que se arrepienta verdaderamente. Daniel había quedado impresionado por la fortaleza espiritual de aquella anciana que había perdonado lo imperdonable. Ahora, de pie frente a la mansión que pronto se convertiría en el hogar Aurelia, la anciana maestra jubilada sentía el peso de su propósito. Durante 3 meses, la construcción había avanzado a velocidad récord. Los mejores albañiles, electricistas, plomeros y decoradores de la ciudad habían trabajado incansablemente. Y todos comentaban lo mismo. Jamás habían visto un proyecto fluir tan perfectamente. No hubo retrasos, no hubo accidentes, no hubo problemas de permisos. Era como si una mano invisible estuviera facilitando cada paso. «Señora Vázquez», llamó Daniel desde la entrada principal. «Venga a ver, ya instalaron la placa de mármol con el nombre». Aurelia caminó lentamente, apoyada en su bastón, hasta la entrada. Allí, sobre la puerta principal de madera de cedro tallado, brillaba una placa de mármol blanco con letras doradas: Hogar Aurelia, residencia gratuita para adultos mayores, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Mateo 25, 35. Aurelia tocó la placa con dedos temblorosos, incapaz de contener las lágrimas. «Esteban», susurró a su difunto esposo, «ojalá estuvieras aquí para ver esto, mi amor. Con el dinero que tú ganaste honestamente, vamos a cambiar vidas». La inauguración del Hogar Aurelia se programó para el 15 de marzo. Aurelia había enviado invitaciones a varios asilos públicos de la ciudad, ofreciendo 50 lugares completamente gratuitos para ancianos que habían sido abandonados por sus familias. La respuesta fue abrumadora. Llegaron solicitudes de más de 200 ancianos desesperados por un lugar digno donde vivir. Aurelia tuvo que establecer un comité de selección. Eligieron a los 50 ancianos más necesitados, aquellos con condiciones médicas graves, aquellos sin ningún familiar, aquellos que habían sido abusados o explotados por sus hijos. Entre los seleccionados estaba don Eusebio, 87 años, que había sido encerrado por su hija en un cuarto sin ventanas durante 5 años. Estaba doña Mercedes, 72 años, diabética, que dormía en un asilo público donde compartía colchón con otras 3 ancianas. Estaba don Pablo, 90 años, veterano de guerra, cuyos hijos lo habían abandonado alegando que ya era una carga. 50 historias de dolor,
50 vidas quebrantadas, 50 ancianos que habían perdido la esperanza. Y Aurelia les iba a dar un palacio. La semana antes de la inauguración, Aurelia recibió una llamada inesperada. Era el director del reclusorio preventivo Varonil Norte. Señora Vázquez, su hijo Rodrigo desea hablar con usted. Dice que es urgente. Aurelia sintió un nudo en la garganta. No había visto a Rodrigo desde el día que la echó a la calle. ¿Qué podría querer ahora? Iré mañana, respondió después de un largo silencio. Al día siguiente, Aurelia entró en la sala de visitas del reclusorio. Rodrigo estaba sentado al otro lado de una mesa de metal, esposado, con el rostro demacrado, la barba descuidada, los ojos hundidos. Cuando vio a su madre, se le escapó un sollozo. «Mamá», susurró con voz quebrada. Aurelia se sentó lentamente, mirando a su hijo con expresión impenetrable. No dijo nada, simplemente esperó. «Mamá, perdóname», sollozó Rodrigo, las lágrimas corriendo libremente. «Perdóname por lo que te hice, perdóname por ser un hijo ingrato, codicioso, cruel. Perdóname por echarte a la calle, perdóname por robarte, perdóname por todo». Aurelia observó a su hijo llorar y sintió una mezcla de emociones. Tristeza por lo que pudo haber sido, dolor por lo que fue, pero también una chispa de esperanza. «¿Te arrepientes verdaderamente?», preguntó Aurelia con voz suave. «¿O solo te arrepientes porque te atraparon?». Rodrigo alzó la vista, los ojos enrojecidos. Al principio me arrepentía solo de que me atraparon. Estaba furioso contigo, con el sistema, con ese abogado misterioso que apareció de la nada. Pero luego conocí a un capellán aquí en el reclusorio, un hombre llamado Padre Vicente, y él me habló de Jesús, me habló del perdón, me habló de que nunca es demasiado tarde para arrepentirse». Rodrigo bajó la cabeza avergonzado. «Mamá, acepté a Cristo en mi corazón hace 2 semanas, y desde entonces el peso de lo que te hice me aplasta. No puedo dormir, no puedo comer. Cada vez que cierro los ojos, te veo en esa banqueta, llorando, y mi alma duele. Mamá, sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hice es imperdonable, pero te lo pido de todas formas. Perdóname». Aurelia sintió que su propio corazón se ablandaba. Extendió su mano arrugada sobre la mesa y Rodrigo, con las manos esposadas, alcanzó a tocarla. «Te perdono, hijo», dijo Aurelia con voz temblorosa. «Te perdono porque Jesús me perdonó a mí. Te perdono porque el rencor solo envenena el alma. Te perdono porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo». Rodrigo lloró como un niño, aferrándose a la mano de su madre como si fuera un salvavidas. «Pero», continuó Aurelia con firmeza, «el perdón no borra las consecuencias. Tendrás que cumplir tu condena. Tendrás que pagar por tus crímenes, y cuando salgas tendrás que reconstruir tu vida desde cero. ¿Estás dispuesto a hacer eso?». «Sí», respondió Rodrigo sin dudarlo. «Lo que sea, mamá. Lo que sea para ser el hijo que debía haber sido desde el principio». Cuando Aurelia salió del reclusorio, sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Había perdonado, y en ese perdón había encontrado verdadera libertad. El día de la inauguración del hogar Aurelia amaneció con un cielo azul intenso, sin una sola nube. Era 15 de marzo, exactamente 15 años después del día en que su esposo Esteban había fallecido. Aurelia lo tomó como una señal de que él estaba presente en espíritu, orgulloso de lo que ella había logrado. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana. Desde las 9, los ancianos seleccionados comenzaron a llegar en transportes proporcionados por el hogar Aurelia. Cada uno llegaba con sus pocas pertenencias, sus rostros una mezcla de incredulidad y esperanza. Doña Mercedes fue la primera en entrar.
Cuando vio los jardines con fuentes, las habitaciones amplias con camas mullidas, los baños privados con barras de apoyo, se dejó caer de rodillas y comenzó a llorar. «Dios mío», sollozaba, «esto es el cielo en la tierra». Don Eusebio, el anciano que había sido encerrado por su hija, caminó lentamente por los pasillos, tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. Cuando llegó a su habitación asignada, con ventanas que daban al jardín, con cortinas de encaje y una cama individual con colchón ortopédico, se sentó en el borde y lloró en silencio. Don Pablo, el veterano de guerra, se detuvo frente a la capilla del hogar. Era una sala hermosa con vitrales que representaban escenas bíblicas, bancos de madera de cedro, un altar simple pero elegante y un crucifijo de bronce. Se persignó con manos temblorosas y entró, arrodillándose para dar gracias. A las 11 en punto, todos se reunieron en el jardín principal para la ceremonia de inauguración. Había 50 ancianos, más el personal del hogar, enfermeras, cuidadores, cocineros, personal de limpieza, todos cuidadosamente seleccionados no solo por su experiencia, sino por su corazón compasivo. También había representantes del gobierno de la Ciudad de México, periodistas de varios medios y líderes de otras organizaciones de beneficencia que habían venido a conocer este proyecto sin precedentes. Aurelia, vestida con un elegante conjunto color perla, se puso de pie frente al micrófono. Su voz, aunque anciana, resonaba con fuerza y convicción. «Buenos días a todos», comenzó. «Hace 4 meses yo estaba sentada en una banqueta de Coyoacán, habiendo sido echada de mi propia casa por mi propio hijo. No tenía dinero, no tenía techo, no tenía esperanza, solo tenía mi fe, y clamé a Jesús: «Señor, ayúdame». La multitud escuchaba en silencio absoluto, cautivada por la historia. «Y Jesús me ayudó», continuó Aurelia, su voz quebrándose por la emoción. «Envió a un abogado que no existe en ningún registro, pero que existe en el corazón de Dios. Este hombre me dio esperanza cuando no la tenía, me dio un futuro cuando todo parecía perdido, y me entregó no solo justicia, sino la oportunidad de transformar mi dolor en propósito». Aurelia hizo una pausa, mirando los rostros de los 50 ancianos que ahora tenían un hogar. «Me quitaron un techo, Jesús me dio un palacio, pero este palacio no es para mí. Este palacio es para ustedes, para cada anciano que fue abandonado, maltratado, olvidado por aquellos que deberían amarlos. Este es su hogar ahora, este es su palacio, y vivirán aquí con dignidad, con amor, con respeto, hasta el último día de sus vidas». Los aplausos estallaron, pero Aurelia alzó la mano, indicando que aún no había terminado. «Pero hay algo más que deben saber», dijo, su voz ahora llena de asombro reverencial. «Algo que sucedió esta mañana y que debo compartir con ustedes». La multitud se inclinó hacia adelante, expectante. «Esta mañana a las 6, cuando vine a verificar los últimos detalles antes de la inauguración, vi a un hombre en el jardín. Vestía un traje gris impecable, idéntico al que vestía aquel abogado misterioso que me ayudó hace 4 meses. Lo reconocí inmediatamente». Aurelia sacó del bolsillo de su saco la tarjeta de presentación del LIC. Miguel Ángel Sandoval, ahora arrugada y gastada de tanto mirarla. Me acerqué a él y le dije: Usted es el licenciado Sandoval. ¿Dónde ha estado? ¿Por qué me ayudó?» Y él me miró con esa sonrisa que nunca olvidaré, esa sonrisa llena de amor infinito, y me dijo. Aurelia hizo una pausa, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Me dijo: «Aurelia, yo soy Jesús. Te echaron de tu casa, yo te di un palacio. Ahora tú das palacios a mis ancianos. Este es tu llamado, esta es tu misión, y yo estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo». Un murmullo de asombro recorrió la multitud.
Algunos se persignaron, otros comenzaron a llorar. Y antes de que pudiera decir algo más, continuó Aurelia, su voz quebrándose, él desapareció. No caminó hacia ninguna puerta, no se alejó, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí, excepto por esto. Aurelia extendió su mano, mostrando algo que brillaba bajo el sol de la mañana. Era una pequeña cruz de plata, simple pero hermosa, colgando de una cadena delgada. Esto estaba en el suelo donde él había estado parado, y cuando la recogí sentí una paz que no puedo explicar, una certeza de que todo lo que he vivido, el dolor, la traición, la restauración, todo fue parte de un plan perfecto. El plan de Dios para mi vida y para las vidas de estos 50 ancianos. Doña Mercedes se puso de pie temblando. Señora Aurelia, ¿usted está diciendo que vio a Jesús? ¿A Jesús mismo? Aurelia asintió. Sí, Mercedes, vi a Jesús 2 veces. La primera vez cuando me echaron de mi casa. La segunda vez, esta mañana. Él no me abandonó en mi momento más oscuro y no los abandonará a ustedes. Este hogar no es solo un edificio, es una manifestación del amor de Cristo. Es prueba de que Él sigue obrando milagros en nuestros días. Don Pablo se acercó a Aurelia, lágrimas en sus ojos de veterano. Señora, yo peleé en batallas. Vi morir a mis compañeros. Vi horrores que me quitaron la fe. Mis propios hijos me abandonaron. Y yo pensé que Dios me había olvidado. Pero este lugar, usted, esto me devuelve la fe. Gracias, gracias por ser instrumento de Dios. Uno por uno, los 50 ancianos se acercaron a Aurelia, abrazándola, dándole las gracias, llorando de gratitud. Era una escena hermosa y desgarradora al mismo tiempo, porque cada uno de esos ancianos había conocido el rechazo, pero ahora conocían el amor incondicional. La ceremonia concluyó con una misa especial celebrada por el padre Vicente, el capellán que había llevado a Cristo a Rodrigo en el reclusorio. El sacerdote habló sobre la misericordia, el perdón y cómo Dios convierte el dolor en propósito. Aurelia Vázquez es testimonio vivo, predicó el padre Vicente, de que cuando el hombre nos falla, Dios permanece fiel. De que cuando perdemos todo en manos de traidores, Dios nos da más de lo que nunca imaginamos. De que Él convierte nuestras cenizas en belleza, nuestro luto en alegría y nuestro espíritu angustiado en vestido de alabanza. Después de la misa, durante el almuerzo comunitario en el gran comedor del hogar Aurelia, los periodistas se acercaron a Aurelia para entrevistas. Querían conocer todos los detalles de su historia. Señora Vázquez, preguntó una reportera de Televisa, usted dice que vio a Jesús en forma humana. ¿No teme que la gente piense que está inventando esto? Aurelia sonrió con serenidad. Que piensen lo que quieran. Yo sé lo que vi. Yo sé quién me ayudó, y este hogar, estos 50 ancianos, con un lugar digno donde vivir, es la prueba. No necesito convencer a nadie, los frutos hablan por sí mismos. ¿Y su hijo?, preguntó otro periodista. ¿Lo ha perdonado? Sí, respondió Aurelia sin dudarlo. Lo he perdonado, porque Cristo me perdonó a mí primero. Mi hijo cometió crímenes terribles contra mí, pero está pagando por ellos y está buscando a Dios en la cárcel. ¿Quién soy yo para negarle el perdón cuando Cristo no me lo niega a mí? ¿Qué mensaje tiene para otros ancianos que están siendo maltratados o abandonados por sus familias?, preguntó un periodista de radio. Aurelia miró directamente a la cámara, su expresión seria pero llena de esperanza. Mi mensaje es este: no pierdan la fe. Aunque sus propios hijos los abandonen, aunque el mundo los rechace, aunque se sientan solos y olvidados, recuerden que hay un Padre Celestial que nunca los abandonará. Clamen a Jesús en su momento de necesidad. Él escucha. Él responde.
Quizás no de la forma que esperan, quizás no en el tiempo que desean, pero Él siempre responde. Y cuando lo hace, la bendición es mayor de lo que jamás imaginaron. Las entrevistas continuaron durante horas. La historia de Aurelia se volvió viral en redes sociales. El Palacio de la Misericordia se convirtió en trending topic en México. Miles de personas comentaban, compartían, testimoniaban sobre sus propias experiencias de abandono y restauración. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Aurelia se sentó sola en el jardín del Hogar Aurelia, mirando a los ancianos que charlaban felices en las terrazas, que leían en la biblioteca, que descansaban en sus habitaciones cómodas. «Gracias, Jesús», susurró, tocando la cruz de plata que ahora colgaba de su cuello. «Gracias por convertir mi peor momento en mi mejor bendición. Gracias por darme propósito cuando pensé que mi vida había terminado. Gracias por estos 50 ancianos que ahora puedo amar y servir. Gracias por mostrarme que tu plan siempre es perfecto, incluso cuando no lo entendemos». Una suave brisa sopló a través del jardín, meciendo las flores y las hojas de los árboles, y Aurelia, en su corazón, sintió la presencia de Dios más cerca que nunca. 6 meses después, el Hogar Aurelia se había convertido en un modelo nacional de cuidado para adultos mayores. Varias organizaciones habían contactado a Aurelia para replicar el modelo en otras ciudades. Ella había establecido una fundación, la Fundación Palacio de Misericordia, que ayudaba a financiar proyectos similares en todo México. Rodrigo cumplió 2 años de su sentencia de 5 años y fue liberado anticipadamente por buen comportamiento. Cuando salió de prisión, lo primero que hizo fue visitar el Hogar Aurelia. Aurelia lo recibió con un abrazo, perdonándolo completamente. Rodrigo comenzó a trabajar como voluntario en el hogar, cuidando a los mismos ancianos que había despreciado en su antigua vida. «Mamá», le dijo Rodrigo una tarde mientras ayudaba a don Pablo con su terapia física, «ahora entiendo que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Entiendo que el amor no se mide en posesiones, sino en sacrificio. Gracias por darme una segunda oportunidad». Aurelia abrazó a su hijo, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Todos merecemos segundas oportunidades, hijo, porque Cristo nos da no una, sino 70 veces 7 oportunidades de empezar de nuevo». 10 años después de la inauguración del Hogar Aurelia, en una fría mañana de marzo, Aurelia Vázquez, ahora de 89 años, falleció pacíficamente en su sueño. Había vivido sus últimos años en una habitación del mismo hogar que había fundado, rodeada del amor de los ancianos a quienes había servido fielmente. Su funeral fue multitudinario. Cientos de personas acudieron a despedirla. Los residentes del Hogar Aurelia, el personal, beneficiarios de la Fundación Palacio de Misericordia, líderes religiosos, funcionarios gubernamentales y personas comunes y corrientes cuyas vidas habían sido tocadas por su testimonio. Rodrigo, ahora director del Hogar Aurelia, dio el elogio fúnebre. Con voz quebrada pero firme, habló de su madre como la mujer que le enseñó el verdadero significado del perdón, del amor sacrificial y de la fe inquebrantable. «Mi madre», dijo Rodrigo, «pudo haberse quedado con amargura después de lo que le hice. Pudo haber usado su dinero para vivir en lujo el resto de sus días. Pero ella eligió un camino diferente. Eligió el camino de Cristo. Eligió convertir su dolor en propósito, su tragedia en testimonio, su pérdida en ganancia para otros. Y en ese proceso, no solo salvó a 50 ancianos del abandono, me salvó a mí de la perdición eterna». Cuando bajaron el ataúd a la tierra, junto a la tumba de Esteban, su esposo, sucedió algo extraordinario. Una paloma blanca descendió del cielo
y se posó sobre la cruz de mármol que marcaba la tumba. Se quedó allí durante toda la ceremonia, inmóvil, como guardiana silenciosa. Y cuando el último visitante se retiró, la paloma alzó vuelo, elevándose hacia el cielo azul de marzo. Don Pablo, ahora de 100 años, apoyado en su bastón, miró hacia el cielo donde la paloma había desaparecido. «Ella está con Jesús ahora», murmuró con una sonrisa. Finalmente en su verdadero palacio, el que él preparó para ella desde el principio del mundo. Y así, la historia de Aurelia Vázquez se convirtió en leyenda. Una leyenda que se contaba en iglesias, en hogares, en reuniones familiares. La historia de una anciana que fue traicionada por su propio hijo, echada a la calle sin nada, que clamó a Jesús en su momento más oscuro y que recibió no solo justicia, sino un propósito que transformó cientos de vidas. El Hogar Aurelia continúa operando hasta el día de hoy, 30 años después de su inauguración. Ha albergado a más de 1.500 ancianos, dándoles dignidad, amor y esperanza en sus últimos años. La Fundación Palacio de Misericordia ha ayudado a establecer 27 hogares similares en toda América Latina. Y cada año, el 15 de marzo, aniversario de la inauguración del hogar, los residentes y el personal se reúnen en el jardín principal para una ceremonia especial. Leen la historia de Aurelia, cantan himnos de alabanza y renuevan su compromiso de seguir su legado de amor y servicio. Y aunque nadie más ha reportado ver al misterioso licenciado Sandoval, hay algo que todos los que visitan el Hogar Aurelia coinciden en sentir: una presencia de paz, de amor incondicional, de gracia divina que permea cada rincón del edificio. Porque el Hogar Aurelia no es solo un edificio, es un testimonio vivo de que cuando el hombre nos falla, Dios permanece fiel, de que cuando perdemos todo, Él nos da más, de que cuando clamamos en nuestro momento más oscuro, Él envía ayuda de formas que nunca imaginaríamos. «Me quitaron un techo», decía Aurelia en su testimonio grabado que se reproduce para cada nuevo residente. «Jesús me dio un palacio, y ahora ustedes viven en ese palacio, no por mi bondad, sino por la bondad de Cristo obrando a través de una anciana quebrantada que decidió confiar en Él incluso cuando todo parecía perdido. Y cada persona que escucha esa grabación, cada anciano que encuentra refugio en esas habitaciones, cada voluntario que sirve en esos pasillos, sabe en su corazón que la historia de Aurelia es más que una historia. Es un milagro, es una promesa cumplida, es prueba tangible de que Jesús todavía camina entre nosotros, levantando a los caídos, restaurando a los quebrantados y convirtiendo nuestras cenizas en belleza. Me echaron de mi propia casa, pero Jesús le dio un palacio. Y ese palacio sigue de pie, sigue sirviendo, sigue testimoniando hasta el día de hoy.